Bien. Vamos, hemos adorado a Dios, como dije, hemos adorado al Señor, así que gracias al Señor, a los hermanos nuevos que han venido, gracias a Cristo siempre por la alabanza. Así que bueno, gracias, podemos estar un día más reunidos, ¿no? Así que gloria, 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 gloria. Bien, vamos a entrar en el mensaje. Amén. El título de hoy, espero poder terminar hoy con el mensaje porque es muy largo, hay muchos versículos. Vieron que siempre, cada domingo a mí me gusta agregar versículos y me gusta, ¿saben por qué? Porque es tan rica la palabra de Dios. Y yo voy a hablar un poco sobre eso. Hoy vamos a hablar de un montón de cosas. De la palabra, del crecimiento espiritual, perdón, de la madurez espiritual. ¿Qué es lo que pasa con aquellos que tal vez se apartan del camino del Señor? ¿Qué pasa con aquellos que tuvieron la oportunidad de servir a Dios? Tal vez por estructuras que se han formado en su vida. Por eso yo vengo predicando el domingo pasado, prediqué o el otro domingo rompiendo estructuras. Que a veces eso nos va como alejando, ¿no? Empezamos en el cristianismo con ese fuego, con esa pasión. Y recuerdo que hace unos 3, 4 domingos atrás había hablado un poco sobre eso, ¿no? Cuando empezamos con esa pasión, con ese fuego de las cosas de Dios, y después, bueno, hay que mantener. Hay que mantener esa llama encendida, hay que mantener ese fuego, para que no se apague y para que esa misma pasión que siento por las cosas de Dios siga aumentando cada vez más. ¿Sí? Que cada vez más podamos tener ese fuego, esa pasión, y que eso que no haga de que se apague y que tal vez nos podamos ir alejando. ¿Sí? Hay mucho para hablar hoy de la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué me gusta, como dije hoy, por qué me gusta añadir muchos versículos? Porque es tan rica la palabra de Dios que no quiero dejar de pasar por alto ningún versículo. Tengo un montón para dar, por eso no sé si lo voy a dar, no sé lo que Dios tiene, pero hay tanto enriquecimiento en la palabra de Dios. Y yo creo que la palabra de Dios es para que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. Más aquellos que cuando servimos al Señor no nos tenemos que quedar en la comodidad. Porque la comodidad es ser perezoso. Y ser perezoso es un pecado. ¿Sí? Entonces, si viene, yo siempre, la palabra nos enseña que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. La palabra es para eso. Por eso digo que no quiero dejar pasar ningún versículo, porque es tan rica la palabra. Entonces yo creo que tenemos la palabra para que nosotros podamos crecer y madurar espiritualmente. Más aquellos que están sirviendo a Dios. ¿Sí? Hay veces que pasa que hay personas que sirven a Dios y después empiezan y hay un retroceso en su vida. Entonces, miren, el mensaje de hoy está en el libro de Hebreos. ¿Quieren saber el título de hoy? ¿Qué pasa cuando quitamos, lo voy a decir como pregunta, porque es una pregunta. ¿Qué pasa cuando quitamos los ojos de la cruz? ¿Qué pasa cuando quitamos los ojos de la cruz? Nos desenfocamos, nos alejamos, ¿sí? Caemos en pecado. Recuerdo que prediqué el domingo pasado y muchas cosas más. Ya no tenemos una madurez espiritual. Podemos escudriñar las Escrituras, pero ¿sí? Miren, voy a arrancar en Hebreos capítulo 5 y después vamos a seguir con el capítulo 6. Hay muchísimo para hablar. Recuerden el título. ¿Qué pasa cuando quitamos los ojos de la cruz? ¿Qué es lo que no debemos hacer? Esa misma pasión que teníamos cuando comenzamos el camino del Señor. Nosotros ya hace casi 21 años que conocimos al Señor.
no tiene que enfriarse. ¿Cómo mantengo yo esa llama encendida? ¿Cómo la mantengo? ¿Cómo creen ustedes que puedo mantener eso? ¿Mirando Netflix? ¿Mirando YouTube? No. Obviamente, estudiando la palabra de Dios. Pasando tiempo con el Señor. Perdón que sea reiterativo, parece los domingos que les digo, pasando tiempo con Dios. Y que nuestras oraciones no sean repetitivas. Que nuestras oraciones no sean cosas que van a quedar en vano. ¿Sí? Nuestra oración tiene que penetrar en el cielo. Nuestra oración tiene que entrar al reino de Dios. Nuestra oración tiene que romper las estructuras. Nuestra oración tiene que entrar al trono de Dios, directamente al corazón de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Y eso no va a permitir que nosotros podamos quedarnos cómodos, perezosos, o eso no va a permitir tampoco de que, siendo ya un maestro, vuelvas otra vez a tomar leche espiritual. Porque siendo un maestro, siendo alguien entendido en la palabra, es porque ya estoy comiendo la comida sólida. La leche es para los niños. Ya no es para las personas maduras. No podemos andar corrigiendo a la gente durante toda tu vida. Es porque todavía querés tomar la leche espiritual. Y eso se llama comodidad. Porque si yo quiero tomar la leche espiritual, es porque quiero estar cómodo. No quiero afrontar las cosas que me determinan. Si yo me quedo cómodo, no voy a avanzar nunca. Pero si yo actúo, las cosas cambian. ¿Se entiende? Entonces, no tengo que ser perezoso. Si a mí viene alguien y me corrige, lo que tengo que hacer es ocuparme, preocuparme, escudriñar más la palabra de Dios, pasar más tiempo con Dios y demostrar que tengo un potencial. ¿Se entiende? Demostrar que tengo un potencial. Demostrar que tengo algo adentro. Quiero servir, quiero ser algo, quiero demostrar ese potencial. No quiero ser un perezoso, quiero crecer y madurar espiritualmente. No puede ser que tengamos a veces 30 años en el camino del Señor y todavía sigamos tomando la mamadera. Hannah está tomando su mema ahora. Ella está cómoda, porque le están dando la leche. Y ella se queda cómoda de la leche, hace el provechito, se duerme, hace el popó, porque sabe que la van a limpiar. Hay cristianos que pasan muchos años y están acostumbrados a que los corrijan, pero también están acostumbrados a tomar la leche espiritual. Y querés una noticia, vas a estar toda tu vida tomando la leche espiritual. Y te vas a quedar, ¿sabe dónde? Siempre en el mismo lugar. Hay gente que le gusta, le encanta la comunidad. A mí no. Yo siempre comento en mi familia, nosotros somos una familia nómade. Toda la vida nos movimos de un lado para otro, toda la vida nos preocupamos, nos ocupamos por las cosas de Dios. Le poníamos todo a veces hasta lo que no teníamos para las cosas de Dios. Había algo para estudiar y estábamos nosotros. Había algo para hacer y tratábamos de estar, porque eso nos da el crecimiento. La madurez espiritual. Para que empecemos a comer la comida sólida. Fíjense lo que dice Hebreos, capítulo 5, versículo del 11 al 14, y después vamos a leer el capítulo 6, del 1 al 12. Amén. Miren, capítulo 5, versículo del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir. Y es difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y acá voy a entrar en un área. Yo recuerdo, fui deportista toda mi vida. Se preguntarán, pero tiene un poco de panza, pastor. Bueno, le quería hacer deportes. Yo desde que tengo su razón, de los 9 años empecé a hacer deporte. Estaba en el equipo de natación, nadaba profesionalmente. Jugaba al básquet profesionalmente.
y hacía atletismo. Y a veces cuando sobraba tiempo jugaba al vóley, hacía otras cosas. ¿Saben lo que hacía cuando el equipo, cuando nosotros entrenábamos en primera, todos se iban a eso de las 11 de la noche? Yo me quedaba hasta las 1:30 de la mañana y seguía entrenando. Me paraba de todos los puntos y practicaba triples. ¿Sí? 2 horas y media más entrenando. Me quedaba ejercitando y entrenando porque quería ser el mejor. Entonces, ¿qué hacía? Me entrenaba, me preparaba. Entonces, cuando llegaban los partidos, yo sabía de que cualquier ángulo que yo podía recibir el balón, de cualquier ángulo que yo tirara, encestaba. Y era así. Y lograba de que mi equipo saliera ganador. Cuando me tocaba competir, un domingo hicimos una competencia de nadadores de 300 metros libres, nadando, ida y vuelta. Hubo 14 tiradas, las 14 las gané, y gané 14 medallas ese día. Pero ¿saben por qué? Porque después de que entrenábamos de las 5 de la tarde hasta las 7:30, que nadábamos y entrenábamos, yo me quedaba de las 7:30 de la tarde hasta las 11 de la noche y seguía entrenando. Y nadaba, y nadaba. Y cada vez quería romper el récord. Me preparaba para ser el mejor y para sacar el equipo adelante. Eso era lo que hacía. ¿Sabe de qué me está hablando? Lo voy a tratar de resumir en un montón de versículos. El versículo 11 al 14, 15, lo voy a decir. ¿Sabe lo que me está diciendo acá? Que los inexpertos son aquellos que están tomando la leche espiritual. Aquellos que están en la comunidad. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces van tomando, por dice, el que toma la leche como un niño, es inexperto. Pero debiendo, dice el versículo 11, debiendo ya ser maestros, ¿qué me está diciendo ahí? ¿Sabe lo que pasaba acá? Para hacer una pequeña introducción, el libro de Hebreos. Acá está hablando del judaísmo y del cristianismo. Quiero hablar de eso para que se entienda. Muchos judíos se convirtieron a Cristo. ¿Sí? Eso fue lo que pasa en el libro de Hebreos. Muchos judíos se convirtieron al cristianismo. ¿Pero qué pasaba? Muchos judíos que se convertían al cristianismo no querían dejar las cosas que ellos habían vivido. Entonces eran cristianos a medias. ¿Bien? Pero ellos habían aceptado al Señor. Ellos querían, pero ¿qué pasaba? Muchos de ellos se terminaban alejando porque no querían aceptar ciertas cosas. Los rudimentos y todas esas cosas que está hablando el Señor. ¿Se entiende? ¿Qué me está hablando el Señor a mí acá? ¿Qué debo hacer para obtener una madurez espiritual? ¿Qué debo hacer para ser una persona crecida, un cristiano crecido? ¿Qué debo hacer? ¿Saben lo que debemos hacer todos los días como cristianos? Todos los días. Para que sea el Espíritu, por lo que habla del Espíritu Santo. ¿Saben lo que tenemos que hacer nosotros como cristianos? Ejercitar todos los días. Ejercitar todos los días. Todos los días debo ejercitar. ¿Para qué? Porque me tengo que preparar para recibir la buena palabra. Para ya no ser un inexperto y tomar la leche, sino empezar a comer la comida sólida. Y eso, ¿saben lo que pasaba con los judíos que se convertían al cristianismo? No querían hacer eso. Porque sabían que tenían que pasar muchas cosas, había que dejar muchas cosas de lado y ellos no estaban dispuestos a dejarlas. Y a veces a los cristianos nos pasa eso. Estamos con la comunidad, estamos perezosos porque estamos tomando la leche espiritual, pero no me quiero preparar. ¿Saben lo que es el Espíritu Santo? Debo ejercitarlo todos los días. Debo preparar todos los días el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el consolador que el Señor dejó. ¿Para qué? Porque acá me está diciendo a mí, en el versículo 14, pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces yo como cristiano debo ejercitarme y prepararme todos los días. ¿Con qué? Con la palabra de Dios. Y empezar a obtener el discernimiento de saber las cosas buenas y las cosas malas. ¿Sí? De prepararme. ¿Se va entendiendo? Ya debo, para ser un experto tengo que prepararme. Así como yo les comentaba que yo me preparaba siempre para ser el mejor.
¿Sí? Porque me gustaba ser el mejor. Era el orgullo que yo tenía adentro. Quería ser el mejor nadador, quería ganarme todo. Y de hecho lo logré. Dirán, sí, era soberbio, arrogante. No me importa. No me importaba. Me importaba ganar y obtener todos los premios. ¿Se entiende? Me preparaba, me ejercitaba y quería ser el mejor. Bueno, esto es exactamente lo mismo, queridos amados. ¿Querés ser un buen maestro de la palabra? ¿Querés predicar? ¿Querés avanzar? ¿Querés crecer? ¿Querés hacer cosas para el Señor? Bueno, ejercitar, empezar a prepararte, empezar a obtener la madurez espiritual. Conocimiento de las Escrituras, conocimiento de la palabra de Dios, discernimiento de las cosas que están bien y de las cosas que están mal. El discernimiento, ejercitar todos los sentidos. Bien, avanzamos. Vamos a pasar algunos versículos, no sé si quieren lo leemos por el minuto. Versículo 14. Tengo algo anotado acá. Escuchen esto. Lo que anoté para compartírselo. A fin de crecer hasta ser cristianos adultos, debemos aprender lo que es el discernimiento. Debemos adiestrar nuestra conciencia, nuestros sentidos, nuestra mente y nuestro cuerpo a fin de poder distinguir lo que está bueno y lo que está mal. Ejercitar todo continuamente. ¿Se entiende? Para no caer en pecado, para crecer, para madurar espiritualmente. Mis amados, hay que empezar a dejar de tomar la leche espiritual, hay que empezar a comer lo sólido. Y lo sólido te va a llevar a pasar por pruebas, por circunstancias, por procesos que no nos van a gustar. Lo que le pasaba a los judíos que se habían convertido en cristianos era eso. Ellos habían aprendido. Algunos acá sí eran maestros, pero no enseñaban lo que tenían que enseñar correctamente, porque había cosas que ellos no las querían dejar, querían seguir haciendo ciertas cosas. Entonces a veces el crecer y madurar espiritualmente nos va a llevar a que tenés un conocimiento, pero eso te va a llevar a que vos puedas enseñar de la palabra, pero eso también te va a corregir a vos. Porque aquellos que estamos maduros en la palabra de Dios, estamos capacitados para enseñar a los débiles. Pero ¿qué pasa cuando un débil empieza a aprender y te empieza a observar? ¿Sí? Va a querer copiar lo que vos estás haciendo. Esa madurez espiritual va a querer llegar a ser como es la persona que le está enseñando, ¿se entiende? Va a querer obtener esa madurez espiritual. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la persona o quien está ahí aprende, va a empezar a copiar. Entonces, ahí ya nosotros tenemos, ¿qué nos hace eso? ¿Saben lo que nos hace eso? Nosotros enseñándoles a los más débiles, a los que más tal vez son inexpertos en la palabra de Dios, nos hace crecer a nosotros y madurar más todavía. ¿Se entiende? Nos hace a nosotros madurar más todavía. Porque le estamos enseñando a alguien que es inexperto, está tomando el leche. Bueno, le estamos enseñando y a corregir las cosas como son. Perfecto. Pero eso nos va a llevar a nosotros que tenemos que aprender más. Porque vamos a querer de que ellos aprendan más todavía. ¿Para qué? Para que no se desenfoquen y para que no se aparten de las cosas de Dios. Eso es lo que pasa cuando sos una persona madura espiritualmente. Vas enseñando, pero vos también vas aprendiendo cada vez más. Nosotros cuando veníamos de Chacabuco, venimos con un instituto bíblico, perfecto. Pero llegamos acá y con mi esposa decidimos seguir estudiando el instituto bíblico, porque queremos capacitarnos más. ¿Se va entendiendo? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos ejercitando cada vez más, queremos aprender más. Porque eso es lo que conlleva hacer el camino del Señor. A ver, ¿qué pasa cuando quitamos los ojos de la cruz? Fíjense lo que pasa ahora. Miren, en el versículo 14 tenía acá planteado Isaías 7:15. Lo que dice, pero el elemento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que el uso tiene los sentidos ejercitados. ¿Quién tiene ahí Isaías 7:15? ¿Quién lo quiere leer? ¿Cómo es? Isaías 7:15. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger lo correcto y rechazar lo malo, estará comiendo yogur y miel. Léelo otra vez, que me encantó como lo dijiste. Cuando ese hijo tenga edad suficiente para escoger
¿Vieron de qué me está hablando ahí? ¿Por qué me quise ir a Isaías 7:15? Acá dice mantequilla y crema. Algo así. Miel. ¿Vieron? ¿Por qué quise añadir ese versículo con Isaías 7:15? ¿Se dan cuenta? Me sigue hablando de que todavía no me está hablando de la comida sólida. Me está hablando de la miel, de la mantequilla o de lo que dijo Ana Paula. ¿Se dan cuenta? Entonces, mis amados, hay que empezar a comer lo sólido. Hay que empezar a crecer, a madurar, tener discernimiento de lo bueno y de lo malo. Fíjense. Quiero compartir algo que anoté aquí y quiero que presten atención a esto. Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios, que es el alimento sólido. Nuestra capacidad de deleite en las cosas profundas de Dios, que es el alimento sólido. Profundizar más en las Escrituras. Debo profundizar. No me tengo que quedar con lo que escudriñé o con lo que leí. Tengo que empezar a profundizar. Bueno, a ver, ¿qué me está diciendo el versículo este? Y empiezo a buscar. Eso me está llevando a mí que ya no quiero el derecho espiritual. Yo quiero ser el mejor, como les dije hoy. Entonces, ¿qué es lo que hago? Empiezo a profundizar en la ley de Dios, que es la palabra de Dios. Empiezo a buscar, no me quedo con el versículo. Empiezo a buscar, empiezo a ver. ¿Se entiende? Empiezo porque quiero más. Y eso me hace un hombre maduro espiritualmente. Y eso hace de que yo vaya creciendo. Y eso hace cuando venga alguien a preguntarme algo, o el mismo enemigo quiera venir a interrumpir algo, le voy a decir, ¿sabés qué? A mí la palabra me dice así, así que tomátela. En cualquier prueba o circunstancia que podemos estar pasando, voy a saber por qué está viniendo eso. Porque tengo el discernimiento de lo bueno y de lo malo. Sé que si va a venir una bendición, escuchen esta, seguramente que va a pasar algo antes, que va a querer frenar eso. Pero si yo soy una persona madura en las cosas de Dios, voy a saber discernir que está por venir algo muy grande. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mantenerme calmo, pasar más tiempo con Dios y decir a Dios que me dé la fuerza, el Espíritu Santo, para poder sobrellevar esto. Eso es lo que me está, eso es una persona madura que me está hablando acá la palabra de Dios. E Isaías 7:15 también. ¿Se entiende? Eso es madurez espiritual. Discernir cuando va a venir algo antes. Tener el discernimiento de que algo va a pasar. El día que a nosotros nos entraron a robar, doy gracias a Dios hasta el día de hoy, creo que lo conté muchas veces. Mi esposa estaba, llego yo, ella se va, llego yo, entran los dos ladrones, me apuntan, gatillan, me pegan y todo. Doy gracias a Dios hasta el día de hoy que estuve yo, pero estuvo mi esposa. ¿Saben lo que pasó 2 horas antes mientras veníamos caminando hacia el negocio para trabajar? Y ese fue tal vez el error que cometí, y lo reconozco. Cuando veníamos caminando, que veníamos llegando para el negocio, ese día me levanté mal. Había una opresión en el pecho. Había algo que no estaba bien. Yo sabía que algo que no iba a estar bien ese día. Y sucedió lo que tenía que suceder. Eso es el discernimiento. Porque el Espíritu Santo, ¿qué pasa? Estamos ejercitando el Espíritu Santo. Estamos preparando, como decía acá, nuestro cuerpo, nuestra conciencia, para lo bueno y para lo malo. Estamos preparándonos continuamente. ¿Se entiende? Entonces el Espíritu Santo va a venir y ya te va a poner ese sentir de que hay algo malo o de que hay algo bueno. Si hay algo bueno, vas a sentir mucha paz. Y vas a estar con mucho gozo de que no sabes de dónde viene. Pero sabes que algo bueno está por venir. Pero este día pasó eso y me entraron a robar. ¿Vamos bien? A ver. ¿Saben lo que significa la palabra? ¿Vieron que habla de los primeros rudimientos? Rudimientos significa aprendizaje y comienzos. Eso es lo que significa. Fíjense lo que dice Hechos. Vamos a ir, vamos a ir, así lo leemos. Hechos 7:38. Que tiene que ver un poco con lo que estamos hablando hoy. Vamos avanzando, ¿eh? Hechos 7:38. ¿Qué me dice? Moisés estuvo con nuestros antepasados en la asamblea del pueblo de Dios en el desierto. Cuando el ángel le habló en el monte Sinaí, y allí Moisés recibió palabras que dan vida para transmitirlas a
nosotros. ¿Qué me está hablando ahí? ¿Qué hizo Dios? Lo llamó a quién? A Moisés. ¿Para darle qué? Palabra. Los 10 mandamientos. ¿Para qué lo llamó Dios? Para que ya no viviera más la leche espiritual. Dios lo llamó para darle palabra. Y esa palabra tenía que ser dada a toda la congregación, a todo el pueblo. Dios necesitaba de que Moisés fuera una persona madura, una persona que ya no comiera la mantequilla, la miel o tomara leche. Dios necesitaba a ese hombre que él había elegido para sacar a su pueblo de la esclavitud, un hombre preparado, un hombre maduro, un hombre con conocimiento y crecimiento espiritual. ¿Se va entendiendo? Dios determina eso sobre las personas. Dios le estaba dando palabra para que él diera la palabra. Y hasta el día de hoy se está hablando de Moisés, de los 10 mandamientos y de todo. ¿Se entiende? Hasta el día de hoy se sigue hablando. Dios lo llamó a Moisés para hablarle y darle palabra. Porque Dios necesitaba una persona que estuviera crecida. Perfecto. Avanzamos, fíjense. Habíamos hablado de algo que yo había leído acá. Con frecuencia, escuchen esta. Deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlos. Con frecuencia deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para digerirlos. ¿Sí lo vuelvo a leer? Con frecuencia, todos, deseamos el banquete de Dios antes de estar en condiciones espirituales para recibirlos. Es decir, queremos recibir, queremos adoptar muchas cosas, pero a veces no queremos pasar por ciertos procesos, por ciertas actitudes. Entonces queremos recibir todo el banquete de Dios sin sacrificarnos, por decirlo así, sin hacer nada. Queremos recibir todo y estar ¿qué? Cómodos. Y Dios no quiere gente cómoda, no quiere cristiano cómodo, no quiere gente perezosa. Dios quiere gente activa, que se preocupen, que profundicen en la palabra de Dios, que no te quedes con un versículo, sacate la Biblia y chau picho. No, capo, prepárate, agarrá el versículo, escudriñá y andá buscando otros versículos que quieren que te van a llevar a lo profundo que está escrito en el versículo ese. Te va a abrir la mente, el entendimiento, decirte este versículo, después de que leíste 14, en el último, te va a decir lo que vos querés, porque Dios te está hablando ahí. Queremos el banquete, pero no queremos pasar por los procesos. Queremos un auto 0 kilómetros, queremos una casa con 5 pisos, con 7 baños, así estoy tranquilo en el trono, como dijo Joan el otro día orando a Dios ahí. Pero para llegar a eso tenés que prepararte, tenés que capacitarte, tenés que trabajar, tenés que ejercitarte, tenés que hacer cosas para recibir todo eso. ¿Se entiende? Entonces queremos recibir el banquete de Dios, pero no queremos pasar por los procesos. Moisés tuvo que pasar por muchos procesos. De hecho, cuando él fue llamado allá para que le hablara a Dios, el pueblo ya estaba medio como murmurando y diciendo algunas cositas. Che, que no baja. Pero cuando bajó, era tanta la gloria de Dios que tenía encima, que el pueblo no podía mirar la gloria de Dios. A ver si me entienden. Porque él quería crecer, madurar y quería ser un hombre recto e íntegro delante de Dios. Y eso es lo que Dios me está hablando hoy. Señores, mis amados, tenemos que empezar a madurar, empezar a crecer. Dejémonos de tomar de tomar la leche espiritual. No te acostumbres a que te corrijan toda tu vida porque vas a quedar en anonimato. A ver, cuando Moisés baja del Sinaí, era tanta la gloria de Dios que tenía encima, que no lo podía mirar a la cara. Tuvo que bajar tapado y cubrir la gloria de Dios que él tenía encima. ¿Querés ser así? Empezar a crecer, a madurar espiritualmente. Queremos el banquete de Dios, pero no queremos pasar por los procesos. Y Dios lo que quiere es que nosotros primero pasemos por los procesos para que obtengamos mayor obediencia a Él. Amén. Y en ese proceso vamos a tener mayor crecimiento y madurez espiritual. Amén. Y ahí vamos a ir aprendiendo cada vez más. Entonces cuando venga algo que Dios tiene determinado sobre nuestras vidas que va a ser muy grande,
vas a pasar por un proceso que los de afuera, los cabezas de termo, te van a mirar y van a decir, este es un loco de la guerra, está pasando por todo y está con un gozo en la cara y no lo van a poder entender. Que estás pasando por algo que ellos no lo soportan, pero ellos están tomando todavía la leche espiritual y vos ya estás comiendo lo sólido. Amén. No entienden de que está Dios con vos, pero no entienden de que querés ser una persona madura. Hay que pasar por procesos. Porque eso te hace crecer, te hace madurar, te hace más experto en las cosas de Dios. Te capacita, te prepara, Dios te va ungiendo y Dios te va dando todo lo que querés. No nos quedemos con un versículo, empecemos a profundizar en la palabra de Dios. Cuando me toque ir a predicar, ¿ustedes creen que yo para venir a hacer esto? 28 versículos bíblicos tengo para compartirles y hablamos de 4 recién y son las 6 de la tarde. 3-4 horas me preparo, porque para mí esto es sagrado, es rico, es sólido, es hermoso. Y creo que se nota porque le pongo todo el amor y la pasión, porque me encantan las cosas de Dios, amo a Dios, amo la palabra de Dios, amo lo que es Dios, aunque no lo he visto, pero lo amo, porque a mí la palabra me enseña a eso. No me quedo con un versículo, busqué 28 más. ¿Se entiende? Ángel mañana tiene que predicar a Miserere y estuvo 5 o 6 horas preparándose. Eso es ser, eso es prepararse. Porque es la palabra de Dios. Es tan rica, es tan sabrosa, que no quería dejar pasar ningún versículo. ¿Se entiende, mis amados? Queremos el banquete de Dios, pero no queremos pasar por circunstancias. Abraham, para llegar a ser quien era, quien es hoy a través de la palabra de Dios, tuvo que pasar y dejar casi matar a su hijo para agradar a Dios. Y hay cabezas de termo que no lo entienden. Y no lo entienden hasta el día de hoy. Dicen, no, yo ni loco. Y Abraham dijo, sí. A ver, Dios, ¿qué querés que haga? ¿Qué es lo que te agrada? Decidme y estaré haciéndolo. Amén. Dame a tu hijo. Sacrifícalo. ¡Ah! Abraham preparó todo con excelencia, ordenó todo como tiene que ser con excelencia, porque sabía que ese sacrificio era a Dios. Y le dio lo mejor a Dios. Cuando llegó el momento adecuado, Dios le dijo, hasta ahí. He visto tu obediencia, he visto tu capacidad, he visto tu madurez espiritual. ¿Sabe lo que pasó ahí? Tal vez Abraham tuvo el discernimiento del bien y del mal. Sabía de que antes de esta prueba, de esta circunstancia, algo grande se iba a venir en su vida. ¿Sabe lo que pasó? Dentro del proceso de la obediencia que él tuvo, hasta el día de hoy se habla de todas las generaciones que tuvo. Esa fue la gran bendición que él tuvo. ¿Se entiende? Porque supo lo que se iba a venir después. Supo lo que iba a venir de su vida. Entendió. Yo no sé qué era bueno terminar. Por tanto, el capítulo 6, versículo 1. ¿Se va entendiendo? ¿En serio? Miren, seguimos. Por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina, el movimiento significa, recuerden, aprendizaje y comienzos. Por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. ¿Qué me dice Filipenses 3, capítulo 3, versículo 12 al 14? Que está hablando de las obras, por tanto, léalo el que lo tiene. Filipenses 3, 14. No, Filipenses 3, 12 al 14. Vuelvo a leer otra vez 6.1. Por tanto, dejando ya los movimientos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas de la fe en Dios. Ahora les voy a explicar lo que significa. Alguien que me lea Filipenses 3,
12 al 14. No quiero decir que ya haya logrado otras cosas, ni que haya alcanzado la perfección, pero sigo adelante a fin de hacer mía esa perfección, para lo cual Cristo Jesús primeramente me hizo suyo. No, amado hermano, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada en lo que tengo por delante, y así avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. Filipenses 3, 12 al 14. ¿Saben que le hemos pregado mucho a Sandro lo que está hablando Pablo ahí? Fíjense la madurez espiritual de Pablo, el crecimiento de Pablo. No quedándome a lo que está atrás, olvidándome ciertamente de lo que quedó todo atrás. Me quiero olvidar de lo que quedó atrás, pero prosigo a la meta, prosigo adelante al supremo llamamiento en Cristo Jesús. Pablo, ustedes están viendo acá, una persona crecida y madura espiritualmente. Pablo no se quedó con su pasado, no se quedó pensando lo que él había sido. Él desde ahí arrancó y dijo, queda todo atrás. Conocí a Cristo, soy una nueva criatura. Bueno, ahora tengo que avanzar extendiéndome para lo que fui llamado, para lo que fui asido. Tengo que seguir haciendo para lo que Dios me llamó. ¿Se entiende? Pablo seguía avanzando y seguía avanzando. Eso es una persona madura, no le importaba. Él dejó todo lo que quedó atrás. Pero si ustedes ven a Pablo, vemos un hombre que pasó por miles de pruebas. Pasó por todo lo que uno se puede imaginar. Pero ¿ven qué hizo? ¿Se quejaba? No. Seguía adelante, iba avanzando cada vez más. Y seguía fundando iglesias, seguía haciendo cosas. ¿Se entiende? Eso es madurez espiritual. Tenemos que terminar ¿dónde? En Cristo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Seguir avanzando, mis queridos amados. Hay que avanzar. Pablo no se quedaba con lo poquito. Pablo no se quedaba con eso. Pablo seguía avanzando, se preparaba cada vez más. Porque quería hacer lo mejor para Dios. Porque había sido llamado para eso, para hacer lo mejor para Dios. Él sabía, ¿se entiende? Y es lo que nosotros fuimos llamados, mis queridos amados. No tenemos que quedar acá quietos. Tenemos que avanzar. Por eso yo les dije, los lunes estamos yendo a Miserere, ¿bien? Los jueves estamos yendo a repartir vianda. Bueno, ahora la semana voy a hablar con los colaboradores. Hay algo que el Señor puso en mi corazón para hacer algo más. Mi esposa mira cómo diciendo. Gracias. Algo más. Porque fuimos llamados más. Hay muchos enfermos que necesitan de la palabra de Dios. Hay muchas personas que todavía están sin conocer a Cristo y están a punto de fallecer. Hay que ir a hablarle de la palabra de Dios. Hay que ir a hacerla conocer a Cristo. Hay que orar por ellos. Hay que ir a orar por ellos. Y lo vamos a hacer. Quien quiera seguir, quien quiera venir, vamos. Y si no, iré solo. No hay ningún problema. ¿Se entiende? Hay mucha necesidad. Pablo hacía eso. Eso es madurez espiritual. Mirar más allá, abrir, extenderme, hacer más. Está bien, necesitamos la calle, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos preparando para el 31 para llevar la comida a la gente, va a haber una hora, no sé qué vamos a hacer. Algo vamos a hacer. Ayer hablando con mi esposa, todo lo que vamos a programar para el 31. El 24 y el 31 vamos a salir con los bancos. Pero hay que hacer más. ¿Se entiende, mis queridos amados? Hay que hacer más. Hay que ir a hablarle de la palabra a esa gente. Hay que hacerle la oración de fe. Si después pichó, no importa. Por lo menos conoció a Cristo. Hizo la oración de fe. Vamos a empezar a hacer eso. Sí, que prepárense. ¿Quién quiere venir? Levante la mano. ¿Sí? Gloria a Dios. Eso. ¿Y tú? Seguimos. El versículo dice de la doctrina del bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Acá un poco lo que quiere decir. Miren, se los voy a leer algo que tengo anotado aquí. Hebreos 6, versículo 2. Sigo hablando. Miren, hay algo que yo quiero compartirles acá y ya seguimos. Hay ciertos principios fundamentales que todos los creyentes deben entender. Esos principios incluyen la importancia de la fe, la insensatez de tratar de salvarnos por buenas obras. Estos versículos lo que me quiere decir a mí de que muchos creemos que por hacer buenas obras, por hacer buenas cosas vamos a ser salvos. Y la verdad es que no es así. Vamos a ser salvos por fe, por creer. ¿Se entiende? Y hay muchos que hablan, por eso dice, insensatez. ¿Saben lo que significa? Se lo digo. Es la ausencia de sensatez, es decir, buen juicio
o sabiduría, prudencia o sabiduría. Es decir, el insensato piensa de que se va a salvar por las buenas obras, y no es así. Vamos a ser salvos por fe, porque la primera palabra que vamos a sacar es fe. ¿Se entiende? Yo puedo hacer muchas buenas obras, puedo ser un tipo muy bueno, excelente, che, qué tipo bueno, qué fe, pero ¿tenés a Cristo? ¿Aceptaste a Cristo? ¿Te estás moviendo por fe? ¿Estás haciendo las cosas por fe? ¿O querés agradar solamente a tu pastor y a las personas? No estamos haciendo semanas. Esto es como verse por fe. ¿Se entiende? Para resumir el versículo 1 y 2. Seguimos. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite, el versículo 3. Bueno, acá viene la mejor parte. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole al vituperio. ¿Quieren leerlo otra vez? ¿O quieren que les diga lo que significa esto? Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, esto quiere decir de los que se apartaron del camino de Dios. ¿Quieren saber? Aquellos, ¿qué me está diciendo acá? Aquellos que fueron iluminados, fueron partícipes del Espíritu Santo, conocieron a Cristo, pero un día por ciertas razones se apartaron del camino de Dios. ¿Saben por qué se apartaron y recayeron? Porque no tuvieron una madurez espiritual. Entonces, a la primera de cambio, se apartan de Dios y se van. ¿Se van entendiendo? Entonces, ¿por qué quise hablar sobre esto hoy? Mis amados, no dejemos que nada ni nadie trate de sensibilizarnos para que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Por eso quise ponerle, no apartemos los ojos de la cruz. Eso significa que mientras yo tenga los ojos puestos en la cruz, voy a crecer y madurar espiritualmente. Entonces no voy a recaer, no me voy a apartar. ¿Saben lo que pasa cuando se apartan del camino de Dios? Pierden el gran beneficio, primero, del Espíritu Santo, y segundo, pierden del gran privilegio del perdón de Dios. Ahora les voy a hablar sobre una palabra muy fuerte que habla ahí. Aquellos que se apartan del camino de Dios. Jesucristo murió una sola vez en la cruz y fue para siempre. Entonces, los que se apartan piensan de que Jesús volverá a morir para que ellos sean salvos. Jesús ya lo hizo. Entonces, si yo soy una persona crecida y madura espiritualmente, no me voy a apartar del camino del Señor. Por eso quise dar el ejemplo de Abraham. Imagínense a Abraham con lo que le pasó. No decidió apartarse de Dios, siguió avanzando. No decidió apartarse de Dios, siguió obedeciendo la voz de Dios. Por eso, los judíos que se convertían en cristianismo, muchos se apartaban porque no querían ser parte de algunas cosas que Dios les estaba haciendo. ¿Se entiende? Se querían apartar de algunas cosas. Entonces, aquellos que se apartan del camino de Dios tienen dos condiciones. Primero es el Espíritu Santo, porque todos tenemos el Espíritu Santo. Algunos que les fue desarrollado por hablar las lenguas, pero todos tenemos el Espíritu Santo. Porque si no tenemos el Espíritu Santo, Jesús le deja bien en claro, le dice, yo no voy a ir, pero Él dejará a alguien que es el Consolador, el Espíritu Santo. Todos lo tenemos. Y eso es lo que nos hace que nosotros sepamos discernir el bien y el mal. Por eso hoy yo empecé hablando, ejercitemos el Espíritu Santo, ejercitemos nuestro cuerpo, nuestra mente, ejercitémoslo continuamente para poder discernir y para no recaer, para no apartarnos del camino de Dios. Porque lo primero que perdemos es el perdón de Dios. ¿Vamos bien? Bueno, lo habían anotado acá. Pero el apartarse deliberadamente de Cristo se separa del perdón de Dios. Seguimos. Versículo 7. Porque la tierra... quiero que me vayan a Hebreos 10, 26 al 32. Tengo muchos más. Hebreos 10, 26 al 32. Tengo muchos más versículos, pero bueno, lo estoy resumiendo un montón.
Dice que de Dios. Hebreos 10, del 26 al 32. Queridos amigos, si seguimos pecando a propósito de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra sus pecados. Solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Pues todo el que rehusaba a obedecer la ley no será ejecutado sin compasión por el testimonio de otros testigos. Piensen, pues, ¿cuánto vaya a ser el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre de los pactos, la cual nos hizo santa, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado al Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios? Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo le pagaré lo que se merecen. También dijo que el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Acuérdense de los primeros tiempos cuando recién aprendían acerca de Cristo. Recuerden cómo permanecieron fieles aunque tuvieron que soportar terribles sufrimientos. ¿Vieron? Ya voy cerrando. ¿Vieron lo que significa lo que estamos hablando de los que se apartan del camino de Dios? ¿Qué vendrá? El juicio de Dios. Pero aquellos que perseveraron en el camino de Dios, ¿se escucha? ¿Se entiende? Aquellos que perseveraron van a recibir su recompensa, por llamarlo así. Pero aquellos que se apartaron, fíjense todo lo que Dios está hablando. Antes, fuerte, pero está hablando el libro de Hebreos, la palabra de Dios. Entonces, si alguno de ustedes tenía pensado en un momento apartarse por alguna razón X, lean el versículo 10, 26 al 32. ¿No querés soportar todo eso? Acá me dice Reina Valera, horneará, sí, tremendo. Entonces, ¿vamos bien? Voy cerrando. ¿Seguimos? Porque la tierra que bebe lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba, provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Porque la tierra que bebe lluvia, de la lluvia de muchas veces cae sobre ella y termina diciendo va a ser provechosa. ¿Qué significa eso? ¿Saben lo que significa ese versículo? ¿Quieren saber lo que significa? Amén. Significa de que si soy una persona madura, crecida espiritualmente, voy a saber labrar mi buena tierra. Es decir, todo lo que me dio Dios, con todo lo que yo tengo para hacer, voy a hacer que mi familia esté bien consolidada. ¿Sí? Que todo esté bien. ¿Se entiende? Entonces, toda la bendición de Dios va a venir sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre esa familia, sobre esa tierra. Tenía un versículo acá en Génesis, pero bueno, ¿quieren que lo leamos o no? ¿Sí? Bueno, que me hable un poco sobre eso. Es decir, mis amados, si soy una persona madura y crecida espiritualmente, voy a llevar a mi familia a los atrios de Dios. Hay un hermano que me dice, todas las noches voy a abrazo a mi hijo y oro por él. No solamente que lo bendigo toda la generación que va a venir detrás de mí. Eso, cuando me dijo eso, me llevó el alma. Digo, lo que estás haciendo es bueno, eso es correcto, eso es gratificante, eso es bendición, está orando por toda la generación, ¿se entiende? Eso es orar con madurez espiritual, eso es orar con crecimiento, ¿se entiende? Y eso es lo que debemos hacer, abrazar a nuestros hijos cada noche, orar por ellos y estar, porque la bendición va a venir. Fíjense lo que me dice Génesis, vamos cerrando, por favor, pero fíjense lo que me dice acá. La que produce espinos y abrojos es reprobada, dice Dios. Está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemado. ¿Qué me dice Génesis 3, 17 al 18? Me está pegando del fondo. Génesis 3, de 17 al 18. ¿Qué me dice? Y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol, del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir de ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de su grano. Se preguntarán qué tiene que ver, tiene todo que ver ahí. ¿Saben lo que pasó?
el cabeza del termo de Adán, la culpó a Eva y le dijo, Señor, fue ella la que me dijo que comiera, yo fui y comí. Quería quedar bien con la capa de Eva. Y se olvidó que el que estaba arriba era Dios. Una persona madura y crecida espiritualmente, lo que hace cuando vengan las circunstancias, el proceso, o lo que fuere, o lo que pasare, una persona madura espiritualmente, lo que hace es, perfecto, cometí el error, bien, pequé, me hago cargo. Señor, perdóname, he pecado. Y tal vez esto, Señor, va a traer una maldición sobre mi familia, por haber pecado y tal vez haber arrastrado a mi familia. Pero ¿sabes qué? Señor, yo fui el culpable, yo me hago cargo. Si tienes que hacer algo, hacelo conmigo. Aparta a mi familia de todo esto, Señor. Que no soy solo responsable. Aparta a mi familia de esto. Y todo lo que tengas que hacer, hacelo conmigo. Amén. Eso es crecimiento y madurez espiritual. Me hago cargo. Y en la cabeza tengo a Adán, la culpo a él. ¿Se entiende? Eso es lo que el Señor me está hablando. No recaigamos, no nos apartemos, mis amados. Tenemos todo para ser excelentes delante de Dios. Tenemos todo para ejercitarnos, para prepararnos continuamente para la venida del Señor, como prediqué anteriormente. Tenemos todo para ser mejores. Hay que empezar a madurar, hay que empezar a crecer, hay que empezar a tener otra visión de las cosas. Entonces yo decía al Señor el otro día, Señor, no quiero quedarme con esto, quiero hacer más. Y el Señor me puso en mi corazón, ¿quieres hacer más? Anda a orar por los enfermos. Metete en la clínica, metete en los hospitales, anda a hablarles de Dios, anda a hablarles de mí, haz oración de fe, aquellos que se están por morir, anda y orar por ellos. Y es lo que vamos a hacer. Amén. Sin barbijo, sin nada, vamos a orar. Y si tenemos que hacer posición de mano, vamos a hacer posición de mano, no puede entrar. Pero vamos a orar. ¿Se entiende, mis queridos amados, lo que significa? Pero lo que produce espino y abrojo es reprobada. Esta próxima será maldecida a fin de ser quemada. Perfecto. Miren, quiero cerrar con esto. Bueno, seguimos y ya cierro. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndolos aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza. A fin, dice el versículo 12 para cerrar, a fin de que no hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué me está diciendo? Tengo un montón de versículos más acá, ahora veremos. Que no nos hagamos perezosos, seamos imitadores de aquellos que imitaron la fe, aquellos que avanzaron, como por ejemplo Pablo, Abraham, que hemos estado hablando. ¿Se entiende? Fueron hombres de fe que avanzaron, crecieron y Dios fue haciendo lo que tenía que hacer. ¿Se entiende? Ahora, el versículo 7 y 8 que hemos leído, fíjense lo que anoté para compartirles. La tierra que produce buen fruto recibe un cuidado esmerado, pero la tierra que produce espinos y abrojos es quemada a fin de que el agricultor vuelva a empezar otra vez. Una vida cristiana no es productiva, una vida cristiana que no es productiva cae bajo la condenación de Dios. Es lo que me dice el versículo 8. Dios lo que reprueba, lo que acepta, es una vida productiva. Una vida que va generando espinos y abrojo, eso es reprobado por Dios. ¿Se entiende? Ya termino. No somos salvos por obras ni por buena conducta, pero lo que hacemos, prueba, es de nuestra fe. ¿Se entiende? Vuelvo otra vez, no vamos a ser salvos por buenas obras, sino por nuestra fe. ¿En qué creemos? ¿Quiénes somos? Todos los que hemos hablado acá avanzaron por fe, creyeron en un Jesucristo vivo. Tenía mucho más para hablar. Espero que se haya entendido. Tenía muchos mensajes más para compartirles. Pero amados, quiero que se queden
Espero que haya sido de bendición el mensaje y se haya podido entender, porque es muy largo, me quedan muchos versículos para hablar. Pero empecemos a madurar, empecemos a crecer, empecemos a avanzar en las cosas de Dios. Amén. Empecemos a mirar. No nos quedemos con lo que he visto, busquemos. Y no caigamos como esos que van a recaer, aquellos que se apartan, acuérdense, Hebreos 10, 26 al 32, de aquellos que se apartan de las cosas de Dios, lo que sucede. Amén. No nos tratemos de no llegar a eso, ¿sí? Dios los bendiga mucho. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor.